Capítulo 96. Decidí recortar y resumir el resto, ya me está llevando 4 capítulos completos donde solo planeaba dedicar como mucho la mitad a Lily. Pero como siempre, me concentro demasiado y, antes de darme cuenta, ya tengo 4000 palabras y apenas la mitad del camino. Quería detallar un poco más lo que pasó con Lily y quizás todavía use lo que ya había escrito en el futuro, pero creo que deberíamos continuar con la historia. De hecho, planeé agregar una nueva sección a la sección de capítulos auxiliares para historias adicionales. La escena de tortura y acoso podría encontrar su lugar allí. Aunque ¿quién quiere ver sufrir a este lindo ángel, monstruo? Sentada en el suelo solo en ropa interior, Lily lloraba, al darse cuenta dolorosamente de toda la ingenuidad con la que paseaba por la ciudad, haciendo lo que le apetecía. Este pensamiento ingenuo y juvenil no le trajo más que dolor y tristeza una vez más. Debido a su estupidez, 2 inocentes resultaron heridos, o tal vez peor, la obligaron a firmar un contrato, básicamente vendiéndose como esclava como gladiadora, entreteniendo a las masas. Los moretones y la ropa rasgada fueron un castigo que recibió luego de desafiar al supervisor de los gladiadores. Ese fue el resultado de ese hombre calvo, desgarbado y demacrado, con esa barba negra fea y descuidada y un hedor horrible. Después de aceptar los términos, la esposaron y la llevaron a las secciones inferiores. Las celdas de detención de los combatientes. Sin embargo, antes de poder tomar su nueva residencia, tuvo que reunirse con el supervisor, el líder de esta área. Tan pronto como la acompañaron a su oficina, pudo sentir su mirada penetrante desnudándola. Sin ninguna vacilación ni modestia, caminó hacia la chica esposada y le tendió la mano con una sonrisa tímida en su rostro. La paliza y la humillación que recibió fue el resultado del cabezazo que Lily le dio a ese cerdo cuando él se acercó y comenzó a respirar en sus oídos. Estaba seguro de que ninguna esclava se atrevería a desafiarlo, él era la ley y el orden en este infierno. Mientras caía al suelo con sangre saliendo a borbotones de su nariz rota, ni siquiera pudo reaccionar cuando Lily pisó firmemente su pequeño asta de bandera y revolvió sus huevos. Solo pudo gritar de dolor, mientras extendía la mano y rodaba por el suelo. Le llevó varios minutos dolorosamente largos antes de poder dar una orden a los guardias. Llévala de vuelta, golpéala brutalmente. El jefe la necesita esta noche. No le rompas los brazos ni las piernas, manténla con vida. Los guardias se tomaron su tiempo para torturar a la niña. Utilizando látigos, palos o sus puños y piernas, golpearon a la niña sin piedad durante horas. Cuando finalmente se fueron, Lily se arrastró lentamente hasta un rincón y, con la cabeza enterrada entre las piernas, lloró. Ella lloró no por el dolor físico, la tortura que soportó, eso no era nada para ella. Se sentía peor en el mundo de bolsillo. Lo que la golpeó fuerte fue la carga emocional, sabiendo que debido a sus acciones, esa amable pareja de ancianos se metió en problemas y ahora están sufriendo, o tal vez incluso peor. Ya no podía estar segura. Es posible que ya estén muertos. Sollozando, dejó escapar todo el dolor, toda la desesperación que sentía pesando sobre su pecho. Su única esperanza, su único faro brillante era una persona. Incluso si sabía que era imposible, todavía quería aferrarse a esta mínima oportunidad. Su querido hermano, su héroe, la calidez de su corazón. Hermano, por favor, sálvame. No puedo hacer esto solo. Ella repitió la misma frase como un mantra, esperando desesperadamente llegar a él. De repente, algo hizo clic en su mente. Un fuerte rugido resonó dentro de su cabeza y sintió una luz dorada momentáneamente destellar dentro de su mente. Ella lo supo de inmediato. Sus oraciones fueron contestadas, su hermano la escuchó. Asterisco 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 regreso al presente, en el bosque a las afueras de Igrove asterisco asterisco asterisco. Con su velocidad actual, no le tomó más de un par de minutos llegar a los bordes del bosque. Al llegar al final, se detuvo justo detrás de la línea de árboles, mirando hacia las puertas de la ciudad. Mirando la sección occidental del muro, Aiden apretó sus puños con garras. Su largo cabello color ébano ondeaba al viento, sus ojos dorados se centraban en los guardias que hacían guardia. Una cola moderada de gente ansiosa esperaba la entrada. Lo juro, quemaré toda la ciudad si es necesario,
y no hay nada ni nadie que me detenga, se juró a sí mismo. Se sentía responsable. Si no se hubiera esforzado demasiado y hubiera escuchado las advertencias de Enya, todo esto no habría sucedido. Ahora que lo pienso. ¿Enya? ¿Dónde estás? ¿No puedo sentirte en absoluto? Aiden preguntó para sus adentros después de darse cuenta de que su fiel compañero no estaba por ningún lado. No podía sentirla en absoluto. ¿Enya? Háblame. Intentó llamar pero fue en vano. La voz femenina madura que siempre estuvo con él, protegiéndolo de cualquier daño, no fue escuchada, su presencia no se encontró por ningún lado. «Enya!», gritó una vez más, negándose a creer que eso sería todo. No, ella era un ser superior, una existencia más fuerte. Incluso si ella hubiera sido afectada por todo lo que pasó con el viejo en el mundo de bolsillo, no desaparecería sin dejar rastro. Eso simplemente no es posible. Sentándose en el suelo, cerró los ojos y concentró su voluntad en buscarla dentro de su alma. Pronto, finalmente pudo sentir una presencia familiar parpadeando débilmente en las profundidades del espacio de su alma. Al mirarlo, la vio, ya no tenía su forma femenina humanoide madura. Ella era una vez más, de regreso a su estado más temprano, una pequeña bola blanca de energía concentrada. Finalmente. «Enya. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así?», preguntó. Una multitud de emociones contradictorias comenzaron a desbordar sus sentidos, provocándole dolor de cabeza. Rabia, dolor, desesperación, tristeza, alivio, felicidad, estaba recibiendo demasiado impulso en poco tiempo. Han pasado muchas cosas. Aiden. Tuve que gastar mi energía para advertirles que estabas bien. Y solo necesitaba algo de tiempo para recuperarse. Lo siento. Ahora también necesito tiempo. La voz débil, cansada y entrecortada de Enya se podía escuchar desde la bola de energía. Después de un momento de respiro, ella lo siguió. No puedo ayudarte por un tiempo, Aiden. Pero por favor, incluso si rompiste tus cadenas y te liberaste antes de lo que deberías. No te apresures. Confía en esos dos. Piensa antes de actuar. Recordar. Eres el último. Después de que ella habló, Aiden pudo sentir que su presencia se desvanecía. Estaba completamente agotada. Toda la energía que lentamente recuperó a lo largo de los años, desapareció gracias a él. Solo descansa, Enya. Soy yo quien debería disculparse, todavía soy un idiota. Prometo que lo arreglaré. A los pocos momentos de su despertar, ya juró 2 veces, haciendo 2 promesas de corregir los errores que cometió. Al abrir los ojos, exhaló y, cuando sus brazos volvieron a la normalidad, se puso de pie. Mirando la puerta una vez más, asintió con la cabeza para sí mismo y estaba a punto de dejar la cubierta y salir, cuando escuchó una voz familiar que venía desde atrás. «Espera, no te vayas todavía, Aiden». Al darse vuelta, vio al número 3 corriendo hacia él, con la abuela no muy lejos detrás. Ambos tenían miradas de preocupación en sus rostros. «¿Qué pasó, Aiden? ¿Cómo te despertaste? ¿Por qué corriste hasta aquí tan enojado?». Con una mirada de dolor, Aiden miró al número 3 durante unos segundos, sin estar seguro de qué hacer. En realidad quería dejarlos atrás, antes de causar más dolor, pero recordando las últimas palabras de Enya, decidió honrarla. Con un suspiro, habló cuando llegó la abuela también. «Lily está en peligro». La sentí llorar, pude sentir su dolor. «Está en algún lugar de la ciudad en esa dirección. Tenemos que salvarla». Señaló hacia el oeste. Número 3 reconoció hacia donde estaba señalando, y mientras las arrugas se formaban en su frente, la acarició suavemente con su mano derecha, mientras hablaba. «Maldita sea. Le dije que tuviera cuidado. Si está seguro de que está en esa dirección, entonces está en el distrito de slums de la ciudad, un lugar donde se reúne toda la escoria de la sociedad». Asintiendo, Aiden se dio la vuelta y comenzó a caminar, sin embargo, no pudo, ya que sintió las manos de número 3 en su hombro izquierdo tirando de él hacia atrás. «Espera a que termine, muchacho.
No corras tan sin pensar, piensa antes de actuar. Antes de que ella fuera a la ciudad, le di un amuleto que la protegería. Ese amuleto es especial, y los matones que probablemente la mantienen cautiva, ni siquiera sería capaz de verlo, así que al menos su vida no está en peligro. Ver el alivio en el rostro de Aiden al mencionar que al menos Lily estaría viva, la hizo sonreír y continuó dándole al niño aún más sorpresa. Además, la segunda razón por la que le di el amuleto fue que con él siempre puedo encontrarla. Capítulo 97. Por favor, maestro, búsquela. Incluso con el amuleto, podía sentir su dolor y escuché sus gritos. Agitado, Aiden instó a número 3 a comenzar cualquier hechizo o ritual que tuviera que realizar para poder apresurarse y salvar a su hermana. No podía soportar perder ni un solo segundo. Relájate, Aiden, ya te lo dije, si su vida estuviera en peligro, el amuleto la salvaría y la llevaría lejos. Además, mientras lo busco. Miró a la abuela y señaló con la cabeza al pequeño frasco con el líquido negro almibarado arremolinándose en su interior para entregárselo al niño. La abuela entendió lo que quería decir y con una tos singular y audible llamó la atención sobre sí misma. Levantó su mano derecha sosteniendo la pequeña botella de cristal y mientras quitaba el corcho se la presentó a Aiden. Mientras ella esté ocupada, toma este elixir y bébelo todo de una vez. Es importante que lo tomes todo de una vez, ¿de acuerdo? Mientras Aiden miraba el líquido, no pudo evitar fruncir el ceño cuando el hedor llegó a su nariz. Aún así, como confiaba en ambos, lo aceptó y, sin dudarlo, ella bebió el contenido de una sola vez. Aunque el sabor no era tan bueno, la experiencia fue mucho mejor de lo que sugeriría el horrible hedor a podrido del líquido. Mientras tragaba, casi tosió cuando la serie de notificaciones que nunca antes había visto aparecieron ante sus ojos. Nota, se encontró líquido fortalecedor del alma. Absorbiendo. Listo. Fusionando cambios con la fuente. Se cumplieron los requisitos de Ito. Poder del alma actualizado. Consulte la pantalla de estadísticas para obtener más información. ¿Qué? Fue el único pensamiento que cruzó por la mente de Aiden. Tenía muchas ganas de preguntarle a Enya sobre los detalles, pero desafortunadamente, ella no estaba disponible. La abuela tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro mientras recuperaba el frasco vacío. Acarició suavemente la cabeza de Aiden, mientras susurraba tranquilamente, con cuidado de no molestar a número 3, que ya estaba sumergido en su propio hechizo. Tenía un cristal negro en sus manos y murmuraba algo que no podían entender. El poder de una herramienta como el sistema con el que Aiden fue bendecido, o maldecido, pareció mostrar su efectividad cuando llegó la nueva notificación, sorprendiendo bastante a Aiden con su contenido. Lengua antigua, demoníaco descubierto. Analizando información. Error, el atributo espiritual es demasiado bajo para avanzar en este descubrimiento. Lenguaje demoníaco. Murmuró Aiden distraídamente después de leer el contenido de la notificación. Sorprendida por lo que escuchó, la abuela miró a Aiden y luego al número 3 con preocupación. ¿Demoníaco? ¿Estás seguro, Aiden? Sí, ¿por qué? ¿Eso es malo? Preguntó Aiden, sorprendido por la gravedad en el tono de la abuela. ¿Cómo pudiste entenderlo? ¿Tú también lo hablas? En lugar de responder, la abuela continuó con sus preguntas, con expresión seria. La sonrisa anterior que había en su rostro no se veía por ningún lado. Yo. Aiden no estaba seguro de cómo responder a esta pregunta en realidad. Comenzó a notar cuánto extrañaba los constantes recordatorios y saltos de Enya para manejar situaciones como estas. Yo, no lo hablo. Yo, solo, reconocí las palabras, el viejo en el mundo de bolsillo hablaba igual que ella. Al final no se le ocurrió nada convincente y, con su tartamudez, estaba claro como el agua que estaba ocultando algo. Algo que no estaba dispuesto a compartir. La abuela notó este hecho en su mente, pero por ahora decidió no insistir más. Ya veo. No te preocupes por eso por ahora. En lugar de eso, siéntate y trata de digerir todo lo que puedas del elixir. Es para tu alma dañada, debería ayudarte a recuperarte un poco más rápido. Aliviado por el cambio de tema,
Aiden asintió con la cabeza y se sentó al pie de un árbol. Cerrando los ojos, rápidamente abrió su pantalla de estado y comprobó sus últimas estadísticas. Mientras navegaba, se dio cuenta de que desde la pelea del viejo, ni siquiera revisó las notificaciones de cómo terminó esa misión. Misión principal, Gritos en la Oscuridad 1, completada. Objetivo, derrotar a Nightmare Spawns en la mazmorra, 13. Opcional, limpiar la pesadilla, 1-1, guardián derrotado. Grado A. Recompensa, actualización del sistema Evolution, advertencia, requiere un tiempo de inactividad de 24 horas durante el proceso, iniciado manualmente, 1800 XP, 100 XP, engendros derrotados, 500 XP para guardián. Si bien Aiden realmente quería comprobar qué significaba esa actualización del sistema de evolución, sabía que tenía que concentrarse en lo que era importante. En este momento, tenía que comprobar qué significaba la actualización con Soul Power, ya que era muy ambiguo, muy extraño. A Aiden le tomó un poco más de tiempo de lo que esperaba, pero eso era comprensible desde que se acostumbró a Enya, la tenía a cargo de estas tareas y solo le pidió que le mostrara la información importante. Ahora tenía que hacer todo manualmente. Al abrir la pantalla, Aiden quedó gratamente sorprendido por la nueva información. Condición, 100%. Poder del alma, 1000, nivel 1, 0, 1000 XP. Anteriormente, su poder del alma estaba vinculado a su estadística de espíritu y parecía que el número solo podía aumentar si agregaba puntos a este atributo. En realidad, como nunca le ha visto ningún otro uso, solo lo usó para eso. Ahora ha aparecido una nueva opción, el nivel al lado. Aiden no estaba seguro de si aumentar el nivel aumentaría el número o tal vez proporcionaría algún otro tipo de beneficio. Una vez más, recordó con tristeza cuánto extraña la ayuda de Enya en situaciones como esta. Con un suspiro triste, abrió los ojos y miró al número 3, que todavía estaba inmerso en su propio ritual, y a la abuela, que estaba sentada a la sombra de un árbol frente a él y tarareaba para sí misma. Al ver que todavía tenía algo de tiempo, se concentró nuevamente, y con la decisión tomada, rápidamente gastó 1000 puntos, dejando su experiencia en 900, lo cual aún era un número increíble considerando lo difícil que es adquirirlos. Cuando el contador en la pantalla llegó a 1000, el número cambió y cuando el sistema se actualizó, Aiden sintió que un calor se extendía profundamente dentro de ella, cerca de su corazón. Esta cómoda energía se extendió por todo su cuerpo, refrescándolo. Solo le tomó alrededor de un minuto, pero cuando terminó, sintió como si hubiera pasado varias horas relajándose. No estaba seguro de lo que realmente sucedió, pero sintió que su conexión con su piscina se hizo más fuerte, podía sentir la profundidad de esta fuente mística. También podía sentir los hilos invisibles extendiéndose desde este estanque, por todo su cuerpo, la rica sustancia fluyendo en ellos, vitalizando su cuerpo. Su comprensión de lo que experimentó no estaba a la altura, y sin la explicación de Enya, solo podía suponer que si bien su reserva no había aumentado, no había ningún cambio estadístico visible en la cantidad numérica. Podría utilizar esta energía mucho mejor que antes, con suerte desperdiciando menos de este recurso dorado en el futuro y también podría durar en su forma máxima mucho más tiempo. Echando un último vistazo a la pantalla, simplemente sacudió la cabeza con impotencia ante la cantidad de puntos que necesitaría reunir para experimentar este sentimiento nuevamente en el futuro. Condición, 100%. Poder del alma, 1000, nivel 2, 0, 100 XP. Al abrir los ojos, se sorprendió al ver que tanto la abuela como el número 3 lo miraban con expresiones de asombro y se acercaban a él. ¿Hay algún problema?, preguntó incómodo. Aiden. Hace apenas un momento, esa aura, ¿qué fue eso?, preguntó el número 3 después de un momento de silencio con una voz temblorosa muy poco característica. ¿Aura? ¿Qué aura? Aiden volvió a preguntar, todavía sin entender lo que estaba pasando. Al ver que esta conversación no conduciría a ninguna parte si seguía así, la abuela negó con la cabeza y, después de toser un poco, explicó. Hace apenas un momento, mientras meditabas, liberaste un aura, diferente a lo que jamás hayamos visto o sentido. No era como la dracónica que ya conocemos.
Era una presencia desconocida, pero era muy espesa y poderosa. Aunque no estoy seguro, se sintió incluso más fuerte que el que usas habitualmente cuando dejas salir tu herencia dracónica. ¿Realmente no lo notaste? Sacudiendo la cabeza, Aiden respondió honestamente. No, abuelita, no sé de qué estás hablando. Solo estaba descansando mientras esperaba al maestro. Miró al número 3 antes de continuar, para terminar su hechizo, para que podamos localizar a Lily. Entonces, ¿podemos irnos? Les instó al final. Ya han perdido más que suficiente tiempo, él estaba ansioso por actuar. Sí, lo hice. Espera. Espera, antes de que entres corriendo, ponte esto. Número 3 rápidamente sacó una máscara blanca sin rostro hecha de un material que Aiden no pudo reconocer a primera vista. Era cálido al tacto y flexible. La máscara tenía 2 pequeños agujeros para los ojos. Tenía una fina línea de hilo en la parte posterior que podía usarse para sujetarlo. Ponte esta máscara y sígueme. No podemos entrar por la puerta principal. Le pasó la máscara a Aiden. Sin esperar a que él volviera a sus sentidos y reaccionara, ella pasó y comenzó a caminar hacia la sección occidental de las murallas de la ciudad. Capítulo 98. Al amparo de los espesos arbustos y la línea de árboles, el grupo de 3 se dirigía hacia la sección occidental de las murallas de la ciudad. Si alguien mirara al trío, probablemente pensaría que son una especie de atracción en un circo. El joven del medio, un hombre con largo cabello color ébano ondeando con el suave viento, llevaba una máscara blanca, de forma ovalada y sin rostro. Sus ojos dorados prácticamente brillaban a través de los 2 pequeños agujeros para los ojos. A su derecha, lo seguía una señora mayor vestida con atuendos rojos y andrajosos. Tenía una gran capucha con parches de color rojo oscuro que le cubría la cara. A la izquierda se podía ver una figura femenina de mediana edad, que medía media cabeza más que el niño. Al igual que él, ella llevaba una máscara negra sin rostro, similar al color de sus ojos, haciendo de la máscara la cobertura perfecta para ocultar cada rasgo de su rostro. El traje azul oscuro que llevaba era muy ajustado, incapaz de ocultar las modestas curvas con las que fue bendecida. El cinturón de tela que unía su túnica y sus pantalones le daba una sensación única y distante. Me acabo de dar cuenta de que en 98 capítulos nunca describí realmente el traje de batalla de número 3, solo su ropa informal. Imagínala con trajes tradicionales de asesino japonés, también conocido como ninja. Aori para túnica y akama para pantalones. Ella no es usar el tabí, ya que encajaría bien con el entorno, pero el resto del vestido es más o menos lo que buscaba. Dejando la cobertura de los árboles, aceleraron el paso y poco después llegaron a las murallas de la ciudad, continuando, aparentemente buscando algo. Después de un par de cientos de metros, la figura femenina de la izquierda detuvo sus pasos provocando que tanto la anciana de la derecha como el niño del medio la siguieran. Mirando a la mujer, el chico del medio preguntó en voz baja. ¿Es esto? Para él, esta sección en particular no tenía nada de especial, se veía y se sentía igual que el resto. Fue la breve respuesta de ella. Caminando unos pasos más adelante, se enfrentó a la muralla de la ciudad y, en rápida sucesión, tocó varios ladrillos aparentemente al azar. Tan pronto como tocó el último, los ladrillos que empujó suavemente, se hundieron ligeramente contra el resto, mientras el suelo enfrente retumbaba, mientras un panel oculto revelaba un conjunto de escaleras que conducían bajo tierra a un túnel oscuro. El niño y la anciana observaron asombrados cómo todo esto se desarrollaba ante sus ojos. Interesante. ¿Tu grupo tiene entradas similares a todas las ciudades del reino?, preguntó la anciana con un dejo de astucia en su tono. ¿Importa? Lo importante es que ahora tenemos una manera de entrar a la ciudad. Respondió la figura con molestia, mientras caminaba hacia adelante, descendiendo lentamente hacia la oscuridad que tenía delante. La anciana no respondió, y aunque sonreía astutamente bajo su holgada capucha, nadie podía verla. El niño siguió silenciosamente a la figura, con la anciana detrás. Trate de no quedarse atrás demasiado, hay múltiples rutas que puede tomar y terminar en diferentes secciones de la ciudad. Yo nos llevaré a los barrios marginales.
dijo la figura femenina, la número 3, al frente. Ella lo siguió después de un breve momento de silencio mientras continuaban su camino por el largo y oscuro pasillo. Además, tenemos otro problema. ¿Qué? ¿Le pasó algo a Lily? El niño, Aiden, preguntó de inmediato con preocupación y agitación en su voz. No, nada de eso, cálmate Aiden. El problema es de naturaleza diferente, y no estaba seguro si debía mencionarlo, en realidad todavía no estoy seguro si es una buena idea, pero no quiero hacerlo. Mantener información de ninguno de ustedes. Ella respondió. Deteniendo sus pasos, se dio la vuelta y, aunque no había luz, Aiden pudo verla claramente con su sentido oscuro. La abuela también se detuvo como si tampoco estuviera completamente ciega. ¿Qué pasa? Por favor díganos, maestro. Preguntó Aiden, mirando la figura femenina. Interesante, nunca pensé que podías verlo. De todos modos, el problema, o mejor dicho, el problema potencial al que me refería era que hay un segundo artefacto en la ciudad. ¿Segundo artefacto? ¿Qué quieres decir? Preguntó Aiden. No tenemos tiempo para explicar lo que significa. Solo sé que hay otra persona en la ciudad con un objeto similar, que le di a Lily. El problema surge del hecho de que esta persona también puede localizar el amuleto, y obviamente nosotros también. Estos elementos tienen una conexión especial entre sí, reaccionan cuando hay otro cerca. Tendremos que tener cuidado. ¿Es esta persona la que lastimó a Lily? Preguntó Aiden, apretando los puños para calmar su creciente ira. Cada vez que recuerda la súplica desesperada que lo despertó, podía sentir que la ira rápidamente lo abrumaba. Número 3 sacudió la cabeza mientras respondía. No, esa persona estaba cerca de las puertas de la ciudad cuando intenté localizar a Lily. Supongo que él o ella estaba en camino a salir de la ciudad. Deberíamos estar bien, al menos por el momento, pero no podemos. Es una pérdida de tiempo. El método que utilicé para encontrar a Lily probablemente también lo sintió esa persona. Después del breve discurso, continuaron avanzando a través del sistema de túneles subterráneos que probablemente cubría todos los distritos de la ciudad. No había ninguna fuente de luz, lo que hacía que todo el viaje fuera bastante desalentador, pero ni número 3 ni Granny parecían tener ningún problema con ello. Si bien la navegación experta de número 3 podría explicarse porque tenía una buena experiencia con el sistema subterráneo, la facilidad de travesía de Granny sorprendió a Aiden. Parece que la abuela todavía tiene algunos secretos interesantes. Sonrió para sí mismo. Un poco más tarde llegaron a un cruce que se bifurcaba en 3 direcciones que aparentemente iban en la misma dirección. Sin dudarlo, número 3 eligió el de más a la derecha y entró en él. Aiden y Granny lo siguieron y, cuando entraron, Aiden no pudo evitar preguntar. ¿Cómo supiste cuál elegir? Las 3 rutas se ven exactamente iguales y aparentemente también van en la misma dirección. Número 3 se rió entre dientes ante la pregunta y, mientras mantenía el ritmo, respondió sin darse la vuelta. Jeje, me preguntaba si preguntarías al respecto, Aiden. Hay marcadores ocultos que solo nosotros, los miembros de mayor rango de la organización, podemos descifrar. Ten la seguridad de que vamos en la dirección correcta. Al escuchar su respuesta, Aiden frunció el ceño bajo la máscara pero no respondió, solo asintió. Sin embargo, mientras continuaban su viaje, no pudo evitar pensar en sus palabras. Aunque no noté nada en las paredes. Me pregunto por qué, murmuró Aiden para sí mismo. Aunque no fue intencional de su parte, número 3 pudo escuchar sus palabras, causando que una sonrisa apareciera en su rostro, bajo la cubierta de su máscara. Poco después volvió a ocurrir lo mismo, el camino se bifurcaba en 3 rutas distintas, todas en la misma dirección y con exactamente el mismo aspecto. Esta vez, Aiden se centró en las rutas, pero aún así no pudo notar ninguna diferencia, ya que el número 3 eligió la del medio esta vez. El número 3 no ha dicho nada, continuaron cruzando en silencio el sistema de metro. Poco después, el evento volvió a ocurrir, y aunque Aiden intentó detectar cualquier cosa que pudiera estar fuera de lugar, todos sus esfuerzos fueron en vano.
Cuando número 3 eligió el camino más a la derecha entre los tres aparentemente idénticos, simplemente refunfuñó para sí mismo con frustración. La risa de campana del número 3 interrumpió sus pensamientos. Ajajaja, oh Dios, eso fue realmente bueno, Aiden. No te enojes tanto, nadie puede detectar los marcadores, fueron creados de esa manera por el propio Gran Maestro. Tenemos un método especial para detectar el camino correcto, incluso yo. No puedo ver los marcadores, nadie puede. Después de que logró calmarse, trató de consolar al chico furioso. De todos modos. Mientras decía eso, detuvo abruptamente sus pasos. Llegaron frente a un callejón sin salida. Colocando su mano en la pared embarrada frente a ella, los ojos del anillo con forma de calavera en su mano brillaron en rojo brevemente, y un momento después, la pared retrocedió por sí sola, revelando un conjunto de escaleras que conducían a una especie de habitación sobre el suelo. La iluminación era tenue y turbia, Aiden no podía ver demasiado. El túnel conducía a una habitación, o tal vez a una pequeña cabaña. No estaba familiarizado en absoluto con la ciudad ni con lo extendida que está en realidad. Hemos llegado. Síganme. Después de que dejemos los túneles, tendré que lanzar el hechizo nuevamente para señalar la ubicación de Lily. Cuando salieron de los túneles y entraron en una habitación sin muebles y con poca luz, se dieron cuenta de que estaban en una choza destartalada en algún lugar de la ciudad. Mientras esperaban que número 3 se preparara y lanzara el hechizo que localizaría a Lily, no sabían que la persona de la que hablaron hace unos momentos corría hacia ellos. Después de sentir la empuñadura de su espada resonar una vez más, inmediatamente se dio la vuelta y corrió hacia los barrios marginales. Capítulo 99. Necesito unos minutos para determinar su ubicación, mientras tanto, trata de no correr, ¿vale? Dijo número 3 mientras miraba a Aiden. Incluso si la máscara cubría sus expresiones faciales, el chico escuchó claramente el trasfondo sarcástico. Aiden no reaccionó ante el comentario en absoluto, sino que caminó silenciosamente hacia la única ventana para comprender lo que lo rodeaba. Sin la ayuda de Enya, se sentía desnudo, como si hubiera perdido una parte crucial de su ser. Le costó acostumbrarse a esta nueva situación. La sección de la ciudad en la que se encontraban era completamente diferente de lo que recordaba que era la ciudad. En sus recuerdos, había edificios altos, calles limpias, pavimento, señales y gente ocupada en su vida cotidiana. Comparado con sus recuerdos, lo que vio cuando miró a través del cristal transparente se sintió como un pueblo en ruinas en medio de un pantano. El barro y la tierra reemplazaron el pavimento limpio, chozas y chozas de madera destartaladas y destartaladas en lugar de edificios altos y orgullosos. En lugar de gente ocupada del pueblo, solo se veían miradas ocasionales desde los rincones y las sombras. Un mendigo sucio y solitario estaba sentado en el barro, solitario y miserable. Miró al pobre, pero no prestaba atención a su mirada de lástima, sus pensamientos estaban en otra parte. Él tenía sus propios problemas, tenía que reflexionar sobre sus propios problemas en el poco tiempo de inactividad que tenían. También tenía problemas para controlar sus emociones. Solo la mera idea de que su hermana estuviera en problemas hizo que sus emociones estallaran, apenas podía contener su ira. Temía que si no podía controlarlos, se volvería loco y lastimaría a cualquiera que pudiera alcanzar, sin importar si fuera amigo o enemigo. ¿Qué tengo que hacer? Enya, si estuvieras conmigo, probablemente sabrías la respuesta a mis problemas. Quizás ya lo sabías y trataste de advertirme, pero simplemente te ignoré. Centrándose en su sistema, navegó por el menú y amplió su mapa. Gracias a la magia del sistema, tenía una vaga idea de dónde se encontraba, ya que el sistema guardaba la sección del mapa que descubrió años atrás. Mirando la gran plaza y la tienda general al final, sonrió. Al mirar el rectángulo verde que simbolizaba el edificio de la tienda donde vivían el señor y la señora Norton, no pudo evitar sonreír al recordar el momento en que los visitaron. Fue uno de los recuerdos más preciados de esta vida. Me pregunto, ¿cómo estarán ahora? ¿Todavía tienen la tienda? Creo que nos vendría bien si los visitáramos después de que todo esto se resuelva. Murmuró. Mientras Aiden se lamentaba de su propia existencia, la abuela lo observaba en silencio.
También tenía bastantes preguntas que quería discutir con el chico, pero todas podían esperar. Lo que más importaba era la seguridad de Lily y, obviamente, de Aiden. Mirando su espalda se acercó y, colocando su mano izquierda sobre su hombro, lo miró y con una suave sonrisa en su rostro preguntó: ¿Cómo te va, querida? Tuviste una lesión grave y acabas de despertar. El elixir probablemente ayudó, pero no puedo imaginar que alivió todo el dolor. Aiden miró al cariñoso anciano y luego a su mano izquierda apoyada en su hombro derecho. Luego, cuando volvió a mirar al mendigo solitario que estaba en la calle, habló. Aunque trató de ocultar sus burbujeantes emociones y forzar una voz monótona y sin emociones, la mujer experimentada notó las fluctuaciones ocasionales. No, ya no hay dolor. Estoy bien. Una vez que recuperemos a Lily, yo. Detuvo su rastro de pensamientos. Exhalando profundamente, su atención se dirigió hacia la esquina de un edificio cercano donde un par de ojos miraban en su dirección bajo la cubierta de una capucha de lino marrón. Es posible que pronto tengamos compañía. Cambió de tema, alertando a la abuela. Siguiendo la dirección que él estaba mirando con sus ojos, ella también notó la figura sospechosa. Veo. Mirando al número 3 que todavía estaba inmerso en su canto, volvió a concentrarse en el tipo que se escondía. Ella todavía necesita algo de tiempo. No hagamos nada apresurado y no dejemos que se dé cuenta de que lo vimos, Aiden. Puede que solo esté vigilando. Aiden tarareó en respuesta, mientras volvía su atención al mendigo. Ya había marcado al tipo en el mapa de su sistema, por lo que tan pronto como haga cualquier movimiento, lo sabrá, incluso sin centrarse activamente en él. Si no existiera la posibilidad de que sus acciones pusieran en peligro a Lily, Aiden ya habría salido corriendo y destrozado al bastardo, solo para saciar sus sedientas emociones, aunque solo fuera un poco. Incluso la sola idea de hacerlo, provocaba que sus emociones se agitaran dentro de él, obligándolo a cerrar los ojos y empujar esos pensamientos hacia lo más profundo de su mente. Esperemos entonces. Él murmuró. Sin saber que ya había sido descubierto, la figura de Drake se escondía detrás de las paredes derrumbadas de una choza a solo unos edificios de distancia, observando el punto donde creía que se escondía el dueño del tercer artefacto. Estaba agarrando nerviosamente el mango de su espada y sintió el calor de la gema mientras continuaba emitiendo una tenue luz azul. ¿Quién hubiera pensado que tendría la oportunidad de encontrarme con otro? ¿Quién podría ser? Sé con certeza que mi hermana no está aquí, ¿pero quién? ¿Uno de mis hermanos? Él también debería saber de mí a esta altura. Pero entonces, ¿por qué no sale? ¿Qué pudo haber pasado? Mientras sus pensamientos corrían, pensó en su padre, el bastardo que era la causa del sufrimiento de todos sus hermanos. Apretando los dientes con ira, una lágrima se escapó por el rabillo del ojo, escapando de su eterna prisión y deslizándose ágilmente por su rostro. Cerrando los ojos, respiró silenciosamente un poco de aire, tratando de controlar sus pensamientos. Racionalizando, existía la posibilidad de que el poseedor del artefacto pudiera ser un enemigo, y no uno de sus hermanos, incluso si no quería pensar en esa posibilidad. No, estos eran objetos poderosos, artefactos, reliquias del pasado. Guardaban muchos secretos increíbles, unos pocos simples nobles o matones ni siquiera deberían poder detectarlos si el artefacto en sí no quisiera. Los artefactos son reliquias de una época pasada con poderes increíbles en su interior. Algunos de los artefactos más poderosos, como los que él y sus hermanos llevaban, eran tan poderosos que la masa arremolinada de energía despertaba cierta semejanza con la sensibilidad. Si bien no podía considerarse un ser vivo, tenían voluntad propia y, a menos que los objetos aceptaran a sus dueños como propietarios, no podrían utilizar sus maravillosas propiedades. La espada que llevaba, por ejemplo, era de su padre antes de que finalmente la recibiera. El día en que se llevaron a sus hermanos con sus respectivos artefactos, la espada negó a su padre, y ninguna súplica, ruego o incluso fuerza pudo lograr que lo aceptara por más tiempo. Tal vez fue el destino, tal vez fue su castigo, pero esa noche, el rey, su padre, perdió su espada.
Cuando unos días después se lo presentaron al único hijo que le quedaba, tal vez sintió el resentimiento, la sed de venganza dentro del niño, lo aceptó de inmediato. Mientras agarraba la empuñadura de la espada, podía sentir la presencia de algo conectándose con él. El ser no podía conversar, pero Drake podía sentir su voluntad, sus intenciones, su deseo de reunirse con los demás artefactos. Entendió que, al igual que él, la espada también siente el mismo resentimiento hacia su padre al igual que él. Quería lo mismo y también podía sentir su deseo por lo mismo. La espada se extendió y Drake escuchó. Formaron un fuerte vínculo en ese momento, no eran amo y súbdito, sino como iguales, como socios, como amigos. Aflojando su fuerte agarre sobre la empuñadura, acarició suavemente el pomo, mientras murmuraba. Cálmate, lo sé. Sé que está dentro, pero no podemos apresurarnos. No sabemos quién está dentro, puede que no sea amigable. Mientras hablaba, sintió las vibraciones de la gema dentro del pomo. Como si entendiera lo que la espada intentaba transmitir, miró la empuñadura con expresión de sorpresa. ¿Estás seguro? ¿Puedes hacer eso? La gema vibró brevemente una vez más, y mientras sus pensamientos se conectaban con la mente de Drake, él miró la empuñadura con una expresión severa en su rostro. Si ese es el caso, no tenemos otra opción. No puedo desperdiciar esta oportunidad. Necesitamos saber qué pasó con mis hermanos. Dándose la vuelta, se pegó a las sombras y las coberturas mientras lentamente daba vueltas y se acercaba al edificio por detrás. Capítulo 100. Aiden sonrió cuando notó en el mapa de su sistema que la figura comenzó a moverse y a dirigirse hacia ellos dando un rodeo. Dándose la vuelta, miró a la abuela y luego a la singular puerta de madera en la parte de atrás. Empezó a moverse, abuela. Luego, caminando hacia la puerta, agarró la manija y continuó. ¿Debo encargarme de él? El maestro todavía necesita tiempo. Pensando en ello por un momento, la abuela sacudió la cabeza sonriendo. No, Aiden, simplemente capturémoslo. Podría tener información importante para nosotros. Puede que tenga información sobre Lily y su situación actual. Siguiendo mirando la palanca de la puerta, Aiden silenciosamente asintió con la cabeza y la empujó, abriendo la puerta con un fuerte crujido. Salió tranquilamente y cerró la puerta detrás de él. Quitándose el polvo de su camisa de lino negra y sus arrugados pantalones caqui granate, caminó tranquilamente hacia la dirección del intruso que se acercaba. Aunque llevaba una cierta cantidad de misterio con su extraña máscara blanca sin rostro que cubría todo su rostro, no era algo que el ciudadano promedio no hubiera visto antes. Muchos optaron por ocultar sus rasgos faciales, especialmente en los barrios marginales, no solo los criminales cotidianos, sino también los aventureros, mercenarios o, a veces, incluso la ciudadanía. Para el espectador medio, parecía casi el típico chico pobre de la ciudad. Aparte de su exuberante cabello negro y sedoso ondeando contra el viento y sus únicos ojos dorados que brillaban a través de su máscara, el hombre promedio no sería capaz de notar la diferencia. No llevaba armas ni bolsos. Ni siquiera llevaba nada en los pies. Desde que comenzó a ser más competente en el uso de sus transformaciones, le resultó incómodo obligarse a restringir la ropa. Si no fuera por el severo sermón que recibiría de su maestro y su abuela, probablemente ni siquiera estaría usando estas dos prendas tampoco. Para él, simplemente no tenía sentido. Aunque parecía despreocupado mientras caminaba hacia el enemigo furtivo, en realidad estaba sumido en sus pensamientos. No estaba seguro de qué debía hacer para incapacitar al hombre y no asesinarlo. Nunca tuvo que controlar su fuerza, así que ahora que se suponía que debía hacerlo, no estaba seguro de qué hacer. No puedo usar ninguno de mis formularios, eso es seguro. ¿Debería intentar hablar con él? No, eso es estúpido, simplemente intentaría escapar. Oh, claro. Debería agarrarlo. Qué simple, soy un idiota. Mientras Aiden se lamentaba de cómo debería manejar la próxima batalla, la persona en cuestión, Drake, se escabullía cuidadosamente de pared a pared mientras se aseguraba de permanecer siempre en las sombras. Cuando finalmente estuvo detrás del edificio y a solo unas cuadras de distancia,
notó que la puerta se abrió con un chirrido y un niño salió tranquilamente. A pesar de que estaba vestido con ropa oscura y también se cubría la cara, no tenía ninguna mala vibra, parecía el pobre promedio de la ciudad. «Bah». Sacudió la cabeza. «No puedo dejarme engañar por las apariencias. Alguien dentro de ese edificio tiene un artefacto que le robó a mi familia. No parece una amenaza, simplemente capturémoslo, ¿qué dices?». Acarició el pomo de su espada mientras hacía la pregunta interiormente. En respuesta, la empuñadura de la espada brilló momentáneamente con una tenue luz azul cálida. Sabía que pensarías de la misma manera. Drake puso una sonrisa cariñosa y acarició el pomo una vez más, antes de continuar silenciosamente su camino, esta vez acercándose al pobre chico. Estaba agarrando el mango de su espada. Como el niño parecía relativamente débil e indefenso, pensó que un solo golpe definitivo en la parte posterior de su cabeza sería suficiente. Después de todo, parecía tan débil. Finalmente completando su hechizo, número 3 abrió los ojos. Aunque todavía estaba cubierta por su máscara, la abuela notó el cambio y se acercó. Con su habitual sonrisa amable, preguntó: «¿Y entonces? ¿Tuviste suerte?». Asintiendo con la cabeza, respondió número 3. Bastante inusual para su comportamiento, la abuela podía escuchar el más mínimo matiz de felicidad en su tono. «Sí. Sé exactamente dónde está. Además». Miró a la pared, hacia la dirección donde Aiden y Drake se estaban acercando rápidamente el uno al otro. Con un suspiro, volvió su atención a la abuela. «¿Te importaría decirme qué está pasando? ¿Por qué está aquí el tercer poseedor de artefactos? Sinceramente espero que al menos le hayas dicho a Aiden que no mate a ese hombre. En realidad, es de muy alto perfil, sin mencionar que necesitaremos su ayuda a menos que planeemos tener un baño de sangre dentro de la ciudad». Agarrándose la frente, la abuela dejó escapar un gemido de cansancio. Aiden notó que el hombre nos espiaba mientras estabas ocupado con tu hechizo. Después de un tiempo, desapareció, y Aiden dijo que está tratando de escabullirse y tendernos una emboscada por la espalda. No estoy seguro de sus intenciones, pero aún así le dije a Aiden que no lo matara, solo lo capturara y lo trajera de regreso, para que podamos interrogarlo. Pensamos que podría ser un vigía y podría tener información útil sobre dónde tienen retenida a Lily. Pero, ¿a qué te refieres con alto perfil? ¿Es un noble o algo así? Bueno. El número 3 regresó a la escena que apenas comenzaba a desarrollarse a unas pocas cuadras de distancia. Sonriendo bajo la seguridad de su máscara, la abuela frunció el ceño al escuchar su tono descarado. Algo así. Digamos que tiene la autoridad para resolver legalmente la situación. Mientras continuaba hablando, también comenzó a caminar lentamente hacia la puerta. Pero basta de hablar, ven, detengámoslos antes de que la situación empeore demasiado. Al salir del edificio, con la abuela siguiéndola de cerca, rápidamente corrieron hacia Aiden, quien ya estaba luchando contra la figura misteriosa. Asterisco 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 hace unos minutos, afuera del edificio asterisco asterisco asterisco. Aiden continuó caminando hacia la dirección general de la figura. Podía ver claramente su movimiento a través del mapa de su sistema, pero fingió no tener ni idea. En realidad todavía no estaba seguro de qué hacer, su estilo de lucha es lo que llamaría salvaje, salvaje e incluso inculto. Lo que perfeccionó durante todos estos años no tenía como objetivo derrotar a su oponente. Siempre luchó por sobrevivir. O matar o morir. Esa era la regla tanto en el bosque como en Pocket World. Fácilmente podría destrozar a un humano promedio en cuestión de segundos, o simplemente el mero poder de su golpe podría causar un daño espantoso y horrible. Claro, el soldado entrenado, mercenario o aventurero probablemente tendría mayor defensa y resistencia, pero Aiden no tenía conocimiento de eso. Por lo que había visto de la humanidad, aparte de su familia, era que eran débiles y patéticos en comparación con las otras criaturas del mundo. Aún así, por alguna razón, eran la raza dominante. Tenía que haber una razón para ello, simplemente no sabe cuál. Claro, su maestro era poderoso, tal vez incluso más fuerte que él, y la abuela tenía sus secretos profundamente arraigados, pero aparte de ellos,
Los que había conocido y visto eran incluso más débiles que los depredadores más débiles del bosque. Mientras pensaba en estos pensamientos profundos y giraba en la esquina, de repente sintió un ligero golpe en la parte posterior de su cabeza. Comprobando rápidamente el mapa, sonrió y detuvo sus pasos. Sin darse la vuelta para mirar al hombre, gruñó en voz baja. ¿Qué fue eso? Ese es todo tu poder. Si eres tan débil, no estoy seguro de cómo podré contener tanto, suspiro estarán tan enojados conmigo. Cuando terminó, Aiden desapareció de la vista al momento siguiente, solo para aparecer detrás de la figura encapuchada al siguiente. Agarrando la parte posterior de su cabeza, levantó sin esfuerzo al niño y lo arrojó hacia la pared cercana, destruyéndolo en el proceso. Mirando los escombros, refunfuñó. Maldita sea, eso todavía fue demasiado. Alzando la voz, gritó. Oye, ¿estás vivo allí? Lo siento, es posible que haya usado demasiada fuerza, no es tan fácil usar tan poca. En lugar de una respuesta verbal, una luz azul comenzó a brillar entre las grietas debajo de los escombros y explotó en el segundo siguiente. Maltratado y con su capa de lino con capucha rota, un joven de cabello plateado, probablemente cercano en edad a Aiden, salió de entre los escombros. Una fina línea de sangre fluía de su frente magullada y con su expresión enojada, parecía amenazador. Fue mi culpa por subestimarte. No sucederá ahora. Anteriormente, solo quería capturarte y obtener algunas respuestas, pero, ya no me importa, estás muerto. Salió disparado hacia adelante con su espada fuertemente agarrada, se balanceó hacia adelante en un amplio arco horizontal mientras se acercaba al chico enmascarado. La hoja de la espada brillaba con una tenue luz azul y zumbaba como para secundar la exclamación llena de ira de su maestro. Sin embargo, antes de que pudieran enfrentarse y comenzar la segunda ronda, la figura del número 3 apareció entre ellos. Con su mano izquierda, ella detuvo sin esfuerzo el arco de la espada, mientras con su mano derecha le indicaba a Aiden que se retirara. Mirando al chico de cabello plateado, habló en tono severo. Basta. Joven príncipe, él no es alguien a quien puedas derrotar, y Aiden giró la cabeza para mirarlo, él es alguien que necesitamos para rescatar a tu hermana. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.